Ya. Oye, Victoria, ¿y si ponemos atrás la mampara? ¿El banner? Sí, Escrito como vimos ahí, o sea, no quiere. ¿Ah, sí? Como que ahorita traen esa, sí, por eso. Pues, Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues el día de hoy estamos aquí presentes por este diálogo que vamos a tener titulado Denunciar la corrupción, los retos de la sociedad civil para abatir la impunidad en México. Bueno, pues primero que nada darles las gracias por su asistencia. Este webinar se realiza como parte de las actividades de Iniciativa Sinaloa dentro del Border Hub en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y esto es con el fin de promover el periodismo de investigación, el análisis de datos, la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, pues primero me voy a permitir empezar dándoles algunos datos relacionados justo con este tema que tiene que ver con la corrupción, la impunidad y cómo el periodismo influye de esta manera. Vamos a irnos un poquito para atrás y recordar en el 2015 cuando fueron las reformas a la ley y se creó el sistema estatal, el Sistema Nacional Anticorrupción, y de ahí se deriva la creación de las fiscalías estatales, la Fiscalía General. Y bueno, en ese entonces se anunció y se presentó como este esfuerzo que vendría a atender todas estas denuncias de corrupción, que vendría a resolver como esos carpetazos que se estaban dando, que no se estaba dando seguimiento, ¿no? Entonces, ahora, 2023, en la actualidad, pues la pregunta es qué fue lo que pasó, ¿no? Y uno de los datos fuertes es que, por ejemplo, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, con la asociación TOGIL, las fiscalías anticorrupción en México, pues no solamente no cumplieron este objetivo, sino que de 19,000 denuncias que se presentaron en 2022, el año pasado, solamente 4.3% llegaron ante un juez. Solamente 4.3% se judicializaron, y de estas solamente 0.2% obtuvieron una sentencia. Entonces, pues estas son las cifras duras, esta es la realidad que vivimos aquí en México, y de cómo pues este sistema está hecho y es un sistema que está instalado ya a nivel nacional y las fiscalías estatales. Sin embargo, pues la realidad y los números nos dicen otra cosa, ¿no? También otro estudio de impunidad administrativa en México, realizado por Impunidad Cero y el TEC de Monterrey, revela que también en la rama administrativa son insuficientes las sentencias que sancionan estos actos de corrupción o faltas administrativas graves. Dentro de la función pública, pues la impunidad alcanza niveles del 90% en el caso de las denuncias. Entonces, pues viendo estas cifras, creo que cabe la pregunta de qué es lo que está pasando, qué es lo que se ha logrado, qué es lo que está fallando, por qué esto no está tomando el cauce que debería. Y para esto es este panel. Queremos escuchar la voz de expertos desde el periodismo, la sociedad civil, activistas que desde su experiencia han tenido también actuación dentro de estos temas y conocen muy bien del tema. Entonces, aprovecho también para agradecer a quienes nos siguen por redes sociales a través de la transmisión en vivo que se encuentra en proceso, y en las cuentas de Iniciativa Sinaloa y el Border Center. A continuación también me voy a permitir presentar a los ponentes que tenemos aquí el día de hoy, los panelistas, para que conozcan un poquito su trayectoria y quiénes son. Entonces empezamos con Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa. Ella es licenciada en Estudios Internacionales y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha realizado investigaciones en instituciones académicas, entre ellas la Universidad de Toronto, Canadá. También es coautora del libro Los juicios orales en el sistema jurídico mexicano,
retos en la impartición de justicia. Actualmente, pues como ya lo mencionamos, es directora ejecutiva de la organización civil Iniciativa Sinaloa. Bueno, continuamos con René Moreno Medina. Él es activista e investigador. Es egresado de la Ingeniería Mecánica del TEC de Monterrey. Cuenta con estudios en política pública por el Centro de Investigación en Desarrollo y Economía CIDE. Su último cargo, el cargo más reciente, fue como integrante del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal de Corrupción del Estado de Chihuahua. Y Jessica Ayala Barbosa es integrante del Board del Hub. Ella es periodista independiente, fundadora y directora del portal Plaza Pública. También escribe en la columna Lagunauta, en el suplemento mensual M Laguna de Milenio. Forma parte del consejo editorial del portal Heridas Abiertas. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy bien, pues bueno, para explicarles un poquito brevemente la dinámica del evento, es que en primer lugar vamos a pasar a una ronda de preguntas específicas para cada uno de nuestros ponentes, en donde van a ellos hablar del tema que se especializan. Y bueno, posteriormente una pregunta general para todos ellos, y al final vamos a tener una especie también de reflexión, en donde vamos a dar paso a preguntas del público para que ustedes, lo que sea que quieran preguntarle aquí a los panelistas, puedan hacerlo. Entonces la primera pregunta es para Marlene León Fontes. Aquí quisiera preguntarte, Marlene, desde tu experiencia con la Iniciativa Sinaloa, y quisiera que nos platicaras un poquito cómo conjugan los esfuerzos con el Board del Hub, el proyecto que incide, de alguna manera realiza periodismo de investigación enfocado en anticorrupción, y es una organización aliada de Iniciativa Sinaloa en llevar esas investigaciones y esos reportajes de investigación a tener una incidencia mayor, con una denuncia, con apoyo jurídico, blindaje legal. Entonces, platícanos un poquito de eso, y también me gustaría que nos platicaras sobre de qué manera en el ámbito local Iniciativa Sinaloa ha incidido con temas que aquí en Nuevo León se han publicado desde el Board del Hub o han tenido alguna trascendencia en el ámbito local. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a las y los colegas que nos están acompañando hoy. Sé que es un poquito cansado quedarse tanto tiempo, pero pues lo valoramos muchísimo, ¿no? Igual manera las personas que nos acompañan vía transmisión en vivo. Bueno, para dar respuesta a la pregunta, nosotros en Iniciativa Sinaloa, como lo comentábamos ahorita en el taller, lo que hacemos es realizar un análisis legal de las investigaciones que se publican dentro del Board del Hub. Estas investigaciones pues tienen la connotación que tienen que ser, que detecten actos de corrupción en esencia. Ese debería ser el objetivo. Una vez que se publica, nosotros hacemos un análisis legal para verificar que todo lo que se está mencionando por parte del periodista es real, que tiene datos, que tiene los documentos oficiales, de tal manera de que no pueda venir una persona, en este caso un servidor público o algún ente privado, a desmentir o peor aún, presentar alguna demanda, ¿no? por daño moral, etcétera, y que termine en un juicio, ¿no? Entonces, la idea de nosotros es justamente eso. Una vez que corroboramos que todos los datos están bien, que tienen la documentación necesaria, procedemos a presentar denuncias. Las denuncias que nosotros presentamos son administrativas. Nosotros como organización civil no presentamos denuncias por delitos. Esto no lo hacemos porque incrementa nuestro riesgo de seguridad. Entonces, la idea es empezar a andar todo el andamiaje que tiene que ver con lo público, ¿no? La administración pública. Y en las denuncias que llegamos a presentar, pedimos en los petitorios y obligamos a las autoridades que si ellos, en caso de encontrar que lo que estamos denunciando puede caer en un delito, ellos turnen a las autoridades competentes y se hagan las carpetas de investigación necesarias para que pues se dé trámite por la vía penal, ¿no? Pero de entrada eso es lo que hacemos en primer paso, presentar la denuncia por la vía administrativa.
Las denuncias, lo que nosotros hemos hecho como estrategia en Iniciativa Sinaloa dentro del border, las presentamos ante la Secretaría de la Función Pública, pero de lo federal en lo nacional. Esto es una estrategia que hemos estado utilizando desde que estamos en el border como una forma de dar cuenta a las autoridades nacionales de lo que está sucediendo en lo local, ¿no? Porque lo que nosotros pensamos es decir, bueno, si los de aquí, por ejemplo, Nuevo León, saben que ya se enteró la Autoridad Nacional de lo que está pasando acá, pues quizás sienten más presión de darle trámite a esta investigación y que termine rápido, ¿no? En una sanción, se judicializa, etcétera. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que pues esto no ha sido suficiente, ¿no? Tanto así que pues muchos de estos casos, a pesar de que se turnan a lo local, lo que hemos identificado en primera parte es que no hay una coordinación de lo nacional con lo local, ¿no? A pesar de que ya tenemos un sistema nacional y sistemas locales anticorrupción y que se crearon sistemas de fiscalización y todo este aparato para que justamente se coordinen, pues no hay esta coordinación, ¿no? Tanto así que cuando nosotros denunciamos y la autoridad de lo nacional lo turna a lo local no sabe cuál es el folio de esta denuncia, ¿no? O sea, los metemos en un aprieto porque no saben decirnos cuál es el seguimiento o el estatus de esa denuncia porque no hay esta coordinación, ¿no? Para aterrizar aquí en lo local, justamente nosotros en Sinaloa, bueno, a nivel Border Hub, en todo el Border Hub hemos presentado ya 29 denuncias por posibles actos de corrupción que van desde conflicto de interés, peculado, desvío de recursos, etcétera. Pero de todas estas 29, 7 han sido de aquí en Nuevo León. De estos casos que hemos presentado en Nuevo León, la mayoría de ellos tienen que ver con contrataciones de empresas fantasmas, el reportaje también de las becas inexistente de Benito Juárez, eso también fue un tema que se publicó en el border. También, bueno, fueron 2 denuncias por 2 reportajes de redes factureras. También por el reportaje Nuevo León no sabe dónde quedó el dinero para personas con discapacidad. Nuevo León paga millones por juegos deportivos cancelados y con contratos irregulares, esa también presentamos una denuncia. Los hospitales de la ignominia y frontera de papel, ¿no? Entonces, sí hemos presentado 7 denuncias aquí en Nuevo León. Nosotros tuvimos una reunión ahora en marzo, hace poquito, con el titular de la unidad anticorrupción de aquí de la Contraloría del Estado, Javier Treviño, no recuerdo si es Javier Treviño, ajá. Y pues una forma de nosotros es darle seguimiento a estas denuncias, no es como que las presentamos y ya quedó nuestro trabajo, ¿no? O sea, la idea es que caminen, ¿no? Que avancen. Y entre sus argumentos de por qué no avanzaban era justo uno, de que 3 de estas denuncias no las encontraban porque la autoridad de lo nacional pues como que no hubo esta coordinación y no se supo dónde quedaron esas denuncias, ¿no? La otra hipótesis es que justo ellos buscan que las denuncias se presenten en lo local, o sea, que no las estamos presentando en lo nacional, pero cuando se presenta en lo local tiende a pasar esto de que no les hagan caso a las denuncias, o sea, las omitan. Entonces, eso era otra de las situaciones que también pasa acá en Nuevo León, que ellos se justifican prefiriendo que las presenten en esta plataforma, que me parece acertado, me parece algo bueno que tenga su plataforma, pero pues no limitarlo, ¿no? La idea es presentar las denuncias en todas las vías posibles para que la vía que camine más rápido. Y el otro punto es que 3 de estas 7, únicamente 4 de ellas, se encuentran en etapa de investigación, ¿no? No nos pueden decir ellos, cuando tú les preguntas, pues, cuál es el avance, ¿no? El 90%, 70%, ellos no se limitan y te dicen que no pueden darte avances porque, pues, sería para ellos muy arriesgado, va al 90% cuando no va nada, ¿no? Entonces, sí, en lo que, como casi todo se trata de contratos, lo que nos han comentado es que sí están haciendo un trabajo de recopilación de los contratos, pero cuando tú le pides la información pues no te la dan, entonces sí está como muy de cuestionar si realmente lo que nos dicen es verdad. Yo creo que la forma de saber si están trabajando o no pues es saber
qué tanto tiempo tienen estas denuncias, ¿no? Hay denuncias que las presentamos desde 2020 y todavía no tienen sanción, ¿no? Entonces, ahí está el resultado a lo que ellos puedan decir, no podrán decir de que no, sí, esto, pero pues la realidad es esa. Y otra desventaja que tenemos los ciudadanos para el tema de las denuncias, que es a nivel nacional y en las entidades también, es justo que cuando uno denuncia no existen plazos que obliguen a la autoridad a decir, ¿sabes qué? Tienes un año para concluir esta investigación, o sea que sí vaya a culminar una sanción, que se deseche o lo que sea, pero tienes un año, ¿no? Entonces, no hay eso, entonces eso le permite a las autoridades tener una investigación abierta pues por mucho tiempo, por años. Entonces, eso es uno. Y lo otro a lo que nos enfrentamos es que no sabemos justamente, como les decía, el estatus, ¿no?, de estas denuncias. No sabemos si fueron turnadas a otras autoridades, si dieron vista a otras autoridades también, si abrieron más casos a partir de esa denuncia. Entonces, todo se maneja con discrecionalidad. Y pues bueno, creemos, hasta ahorita nuestra experiencia es que el tema anticorrupción debe de mejorar. Justo ya tenemos pues que 7 años con estas leyes, 5 años, y pues no hemos visto los resultados deseados, ¿no?, tanto en lo nacional como en lo local. Sería todo. Muchas gracias, Marlene. Pues sí, definitivamente la labor que ustedes hacen desde la sociedad civil es muy importante, porque además es algo que no cualquier organización está haciendo. O sea, ustedes están realmente incidiendo y yendo más allá con esta labor de presentar denuncias y de sí darle continuidad a todo este tema de las investigaciones que se hacen. Y bueno, eso es como la manera de actuar desde la sociedad civil. Ahora quiero ir con René Moreno y hablar un poquito desde otra perspectiva, porque yo creo que esto es algo que nos interesa mucho también a los periodistas, el ver las cosas cómo suceden desde adentro. Entonces, tú como integrante del Comité de Participación de Chihuahua, la pregunta sería, bueno, y contextualizando un poquito cómo está la situación aquí en Nuevo León, para aquí los locales y los que nos acompañan de otros estados, pues el Comité de Participación Ciudadana, de alguna manera aquí en Nuevo León, es pues un brazo más del Congreso que de alguna manera pues está secuestrado, o así lo han dicho en algunas declaraciones, organizaciones civiles de aquí en Nuevo León, cito, que han dicho que está como secuestrado por el Congreso porque pues son ciertos intereses y solo ciertas personas llegan, y que solamente es este brazo político cuando se requiere como algún escarmiento o algún conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Y esa es como que la impresión y el contexto que se vive aquí en Nuevo León. Entonces, ¿cómo llega un perfil como el tuyo para empezar a ocupar un cargo al interior de este organismo? Y con qué te encuentras cuando estás ahí dentro? ¿Cuáles son los principales retos? Y vamos se me olvidó decirlo anteriormente, pero son 5 minutos por intervención, pero vamos a escuchar este tema que es muy interesante. Gracias. ¿Cómo llego? No sé. La verdad yo creo que no me dieron en la entrevista quién dejaban entrar. No, más una aclaración, ex integrante ya, afortunadamente ya salí de esa tortura. Sí, la verdad. No funciona desde dentro, ¿no? Esa es la forma, o sea, para ser súper francos, es una gran simulación a nivel nacional, y la principal razón por la que no funciona es la gente. O sea, quién llega, quién investiga, todo eso cuenta mucho. Y el principal problema que nos hemos enfrentado, tanto en lo penal como en lo administrativo, del lado penal son los ministerios públicos y los ministerios públicos que investigan, que ustedes lo ven cuando hay un tema civil, pues ahí son nomás jueces y demás. Solamente en el penal tiene que entrar el Estado, digamos, para hacer estas investigaciones. Lo que nos hemos topado es, normalmente entra cuando se trata de administraciones del pasado y cuando están encontrados políticamente las partes, ¿no? Pero yo quisiera lanzar el reto público a cualquiera de los 32 estados del país: ¿en qué estado se está combatiendo la corrupción del presente?
que un ministerio público realmente haga la chamba, ¿no? Nadie se enfrenta contra el jefe, ¿no? Ese es uno de los principales problemas. El otro problema en la vía administrativa es la forma en la que se designan. Básicamente son designaciones por dedo. Entonces entran ahí, no hay un criterio de independencia real, y cuando no hay un criterio de independencia real, los temas no se investigan. Lo que comenta Marlene de que no hay un plazo es que el único plazo para investigar una falta administrativa es la prescripción. Si es un caso que es una falta no grave, son 3 años. Entonces pueden patear las investigaciones hasta 3 años, suponiendo que encuentran algo. Y si son casos graves, se puede patear hasta 7, ¿no? Entonces, pues eso es una fórmula perfecta para no hacer absolutamente nada. Y ya en los hechos, lo que hemos hecho, por ejemplo, con Iniciativa Sinaloa, hemos acompañado las denuncias que presentan en lo federal y nosotros las presentamos también en lo local. No hay avance. En el tema administrativo y en el tema penal, pues hace poco me tocó denunciar a la gobernadora, denunciar al secretario general de gobierno en un tema penal que estaba, a mi punto de vista, acreditado. No hubo avance y lo que pasó es que luego el secretario general de gobierno se convierte en el fiscal general, ¿no? ¿Cómo va a haber avance ahí cuando el juez y parte? Pues, ya no hubo impulso procesal porque no había ni sentido darle impulso procesal a esto, ¿no? En el tema de varias de las denuncias administrativas, lo que nos topamos fue también una pesadilla, ¿no? Normalmente tomamos denuncias de las administraciones en curso, ¿no? Porque es donde está realmente el reto al sistema para ver si realmente les interesa combatir la corrupción. En el gobierno pasado, por ejemplo, presentamos una denuncia contra el ex coordinador de comunicación social porque hubo un caso muy claro de actuación bajo conflicto de interés para darle contratos a la pareja de esta persona por 4 o 5 millones de pesos. Se denuncia el tema y se congela la investigación hasta 3 años. Empieza a avanzar ya cuando está el cambio, cuando estamos ya bordeando el tema electoral, ¿no? Es cuando empieza como a avanzar un poco el tema, pero luego como que se empantanó este tema, no sé ahí qué pasó, pero en realidad no hay un interés real de que vayan avanzando los temas. Entonces, así como la respuesta corta es no funciona cuando se acompaña esto, y lo peor es que si uno quiere denunciar, no hay protección a las personas que denuncian, ¿no? No tenemos mecanismo. Creo que ustedes lo ven como periodistas con el mecanismo de protección. Imagínenselo para lo mismo, pero para personas que van a denunciar corrupción. No existe un solo mecanismo, no hay protección al empleo. La mayoría de las personas que denuncian es gente que trabaja en la misma administración. ¿Quién se va a animar a perder la chamba, cuando menos, si no es que la vida, a denunciar un tema de corrupción en serio, ¿no? Porque ¿de dónde va a salir la información? Normalmente esa es información que está bloqueada por otras vías, y no tenemos ninguna forma ni de asegurar el empleo ni de asegurar la vida de las personas, porque no hay ni presupuesto ni hay protocolos de mecanismos de protección. Solamente un estado tiene, que es Hidalgo, y hablando de las personas de Hidalgo, tampoco es como que presumieran tanto su ley de protección que tenían, ¿no? Entonces estamos en pañales de protección. Por lo mismo es un tema que nosotros en su momento decimos en Chihuahua, nunca promocionar la denuncia, porque arriesgamos a las personas que denunciaban, y en su lugar nosotros tomar las denuncias y darle seguimiento, pero cuando les damos el seguimiento no avanzaron. Ese creo que es el resumen más en corto que puedo de la situación en Chihuahua, que no creo que sea la única en el país. Ok, muchas gracias, René. Ya escuchando pues las posturas desde sociedad civil, el activismo, pero al mismo tiempo el haber estado ahí adentro, pues sí se repiten como que ciertos conceptos, ciertas ideas, el tema de la impunidad, el desinterés, la vulnerabilidad con la que se enfrentan las personas al querer pues presentar una denuncia o alzar la voz en contra de la corrupción. Y esto me lleva al siguiente punto, que es pues ya desde el punto de vista periodístico. Y para esto quisiera preguntar a Jessica Ayala, que también integrante del Board del Hub, desde tu experiencia en el estado de Coahuila, ¿cómo ha sido? Quiero que me platiques, por ejemplo, un tema desde lo general a lo específico o viceversa, sobre cómo la corrupción ha impactado o de qué manera la corrupción crees que afecta, pero no solo la corrupción, sino también la impunidad, porque sabemos que se da la corrupción, pero cómo afecta la impunidad pues en el día a día al ciudadano de a pie o a la sociedad en general. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, y gracias también a Iniciativa Sinaloa y al Board del Hub por la invitación. Y
y aquí a mis compañeros que están de este lado. Pues creo que una parte que hay que explicar o que hay que tener muy en claro a la hora de hablar de estos temas es cómo se da la impunidad o cómo se va como perpetuando como una forma de gobernar, ¿no? Que tiene mucho que ver con el hecho de que no se conocen muchas veces cuáles son las faltas administrativas graves, no graves, ni siquiera creo que como ciudadanos las tengamos tan claras, ¿no? A veces solo decimos corrupción y pensamos en los millones de desfalcos o en obras mal hechas y demás, y que claro que nos afectan a todos, pero que a veces hay como otras maneras en las que se incurre en corrupción, en uso indebido de la información, por ejemplo. Hay, bueno, toda una lista por acá, nos podrían dar las iniciativas Sinaloa definir muy bien cuáles son las faltas administrativas graves, cuáles son las no graves, que creo que muchas veces no concebimos nosotros como ciudadanos, digo, pues antes de ser periodista o de ser reportera, pues soy ciudadana, no las tenemos tan claramente definidas. Entonces, creemos que forman parte únicamente, o sea, muchos de hecho pensamos, pues en general los políticos van a robar, ¿no? O sea, ahí van a robar como de todos los modos que sean posibles, y a veces no nos ponemos como no nos ponemos puntillosos, digamos, en cuanto a cuáles son todas esas maneras que van desde lo más mínimo del uso que tienen a su alcance de cualquier tipo de recurso humano, técnico, y ya hablemos también de dinero, ¿no? Que están siempre presentes, están aprovechándolo para su uso personal o incluso para perpetuarse en el poder, que también sucede muchísimo, ¿no? O sea, como los grupos políticos también cómo van actuando de manera que utilizan los recursos para mantenerse a su partido y pasar como la estafeta, y eso lo vamos viendo como algo que es normal, ¿no? O sea, ya ni siquiera a veces lo cuestionamos. Vemos ahora que, por ejemplo, en Coahuila hay elecciones, bueno, pues vamos a ver correr dinero y dinero por todas partes en las colonias y demás, y muchas veces eso ya a veces ni como periodistas lo retomamos porque sabemos que no va a ningún lado, o sea, que se ha perpetuado de tal manera que hasta ya ni es una nota, ¿no? O sea, pareciera como que no... El otro día leía por ahí en uno de los periódicos locales que estaban aclarando los delitos electorales, ¿no? Y entonces decían, bueno, es que el acarreo no es un delito electoral, entonces lo que sí es delito es que te presionen, pero pues sabemos que en el acarreo ya de por sí hay como un compromiso previo que fue trabajado a veces por los partidos durante mucho tiempo, y que bueno, ¿cómo denuncias eso, no? O sea, son esos entresijos que hay entre lo que es denunciable, lo que no es denunciable, lo que es lo que se retoma como una nota, lo que no se retoma como una nota. Entonces, creo que tener en claro todo eso es muy importante a la hora de que nosotros hablemos como periodistas de la corrupción, porque es ir detallando todos esos pequeños vicios que ocurren dentro de toda una estructura de gobierno para perpetuar esa corrupción que existe. Luego también tenemos estos otros casos macro que tienen que ver con el desvío de recursos, con la contratación de empresas o a través de sistemas como, bueno, de compadrazgos o sí, que en general son como para pagar favores entre políticos y empresarios, que luego ayudan también a que los políticos lleguen al lugar en donde están y demás. Entonces, y tenemos varios ejemplos en el caso de Coahuila, ¿no? O sea, por ejemplo, está el asunto del Metrobús, que tiene ahí unos 7 años ya parado, por ejemplo, en los que las mismas empresas que lo realizan pues siguen construyendo obra y no han ni siquiera sido sancionadas de una manera contundente. O sea, existen, de hecho en algunos casos, por ahí hay un reportaje de mi compañero y colega Luis Alberto López, que habla acerca de las sanciones que se les dan y son menores, o sea, son mínimas, ya tienen, se les da un contrato ultramillonario, ¿no? Y las multas representan un 1%, es como quitarle un pelo al gato, ¿no? Están otros temas como la megadeuda, que son unos grandes pendientes en Coahuila, seguimos viendo que nuestro estado aparece entre los primeros lugares de mayor deuda per cápita en el país. Están por ahí Nuevo León, Chihuahua, por ejemplo,
que son estados que se endeudan, pero que de cierta forma la federación los mantiene como en verde porque sus economías son muy fuertes. Pero en el caso de Coahuila, la economía no es tan fuerte, o sea, digamos que el endeudamiento no ha sido positivo, ¿no? O sea, ha sido un endeudamiento que parece que es en vano y que siempre parece que puede seguir creciendo, ¿no? O sea, pasó de 35,000 millones, que por cierto ya había pasado de 300 millones a 35, 37, no recuerdo bien, y ya rebasó los 40,000. Entonces vamos como, si vemos como el crecimiento de la deuda per cápita, pues también nos sigue afectando, ¿no? Pasa de 11,000 a 12,000 pesos, y luego los planes o las propuestas de los candidatos a gobernadores es, ¿cómo se dice?, refinanciar esa deuda, es decir, que siga creciendo la deuda per cápita, y gran parte de esa deuda se va solamente a intereses. Además, una deuda que fue contratada de manera ilegal, que no ha sido, o sea, ilegal porque se mostraron documentos falsos, o sea, se mostraron decretos para los bancos, como si el Congreso ya hubiese autorizado ese endeudamiento, y no fue cierto, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Eso se ha denunciado, el periodismo que se ha hecho en Coahuila, algunos colegas también, por ejemplo, Lucía Pérez Paz, Magda Guardiola, que también son integrantes del Border Pop, han hecho investigaciones al respecto, y lo que ocurre es que, pues sí, ahí está, se sabe, se ha dicho, se publica y demás, pero no existe una trascendencia o una sanción que sea contundente y que realmente cambie el estado de esas cosas, ¿no? O sea, de que no se vuelvan a ocurrir, no hay garantías de que eso se pare de alguna forma, o incluso se restaure el daño, el golpe al erario y el golpe a nuestros bolsillos como ciudadanos, y también a la calidad de vida y de servicios y de infraestructura a la que tenemos acceso y derecho como, pues, habitantes de cualquier entidad, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Y sí, fíjate que esto que mencionas sobre la no existencia de un castigo ejemplar hacia los gobernantes y el cómo hemos normalizado estos actos también de corrupción. Yo me acuerdo aquí 2 exgobernadores ya pisaron la cárcel, por ejemplo. Es algo que no todos los estados pueden decir, pero pues aquí Rodrigo Medina, Jaime Rodríguez ya estuvieron en la cárcel, y pues uno duró horas y el otro días, y esos fueron los castigos ejemplares que aquí se intentaron imponer, pero pues al final de cuentas uno salió por amparo y otro por cuestiones de salud, ¿no? Entonces no llegó realmente a nada. Y pues recapitulando esta visión que nos comparten desde la sociedad civil, los retos que hay, el desorden en las carpetas, el retraso en las investigaciones, un poco desde adentro también la perspectiva que comentas sobre cómo pues no hay esta voluntad política, que aparte hay frenos, que aparte pues hay dedazo, y lo que nos comparte Jessica desde la sociedad civil, cómo de alguna manera hemos normalizado, cómo somos un poco pasivos tal vez ante los hechos que vemos, y que eso es como que un papel muy importante desde estos 3 frentes, y cada uno de ustedes ha estado haciendo algo desde su posición para pues tratar de aportar un poco, ¿no?, a esta solución o a este problema más bien. Y a eso viene mi pregunta general, es con la problemática y estas dificultades que ya mencionamos ahorita, que acabo de enumerar, ¿cuál es la importancia de la denuncia ciudadana en la agenda anticorrupción y cómo hacer para que tanto ciudadanos como asociaciones lo hagan de manera segura? Que yo creo que ese es como que un gran reto, pero también un poco enfocado a lo que tal vez cada uno de ustedes ha hecho, porque ahorita sí puede ser un poco como desalentador, ¿no?, escuchar todos estos retos, pero seguramente hay batallas que ganaron, seguramente hay pequeñas victorias de las que se enorgullecen o salidas que han tenido. Entonces pues platíquenme, si quieres comenzamos contigo, Marlene. Igualmente esto es una intervención breve, si me puedes platicar, por favor. Sí, claro, gracias, Ana.
Pues para nosotros lo hemos comentado, que para Iniciativa Sinaloa sí es muy importante el tema de la denuncia, porque pues esta debe concluir en sanción, ¿no? De hecho, el propio sistema anticorrupción, su base, su eje principal es prevención, investigación y la sanción, ¿no? Creemos que a pesar de que hay muchas voces críticas que dicen, bueno, que no le apuestan a la denuncia porque lo ven como algo innecesario y dicen, no, pues es que hay que apostarle mejor a la prevención, nuestra postura es totalmente lo contrario, ¿no? Creemos que una denuncia que termine en una sanción es sinónimo de prevención también, ¿no? O sea, mientras no veamos a servidores públicos que se demostró efectivamente que cometieron actos de corrupción y que se denunciaron y que esas denuncias no concluyan en sanciones efectivas y en la reparación del daño, difícilmente va a aportar a la prevención. Sí es verdad que es muy bueno y se les tiene que seguir apostando a crear códigos de ética al interior de las instituciones, capacitarlos en todo el tema de prevención de conflicto de interés, de todo lo que se pueda, todo el tema anticorrupción, pero es insuficiente, ¿no? Cuando no hay esta mano dura por parte de las autoridades, ¿no? Yo creo que eso es una desventaja que tenemos aquí en México, que somos bien permisivos con la corrupción. Eso nos ha acomodado y nos ha costado pues miles y miles de millones de pesos. El no sancionar corrupción permite que el dinero que estaba destinado para que llegara a medicamentos de niños con cáncer, que llegara a una carretera de un pueblo indígena que conectaba con la ciudad, etcétera, pues ese recurso no llega, entonces no hay culpables, ¿no? En esto, bueno, sí hay, pero no hay sancionados. Entonces, pues nuestro primer consejo podría ser es sí, seguir apostándole a la denuncia, aunque haya esas voces que lo desestimen. Creemos que si lo desestiman es porque no les conviene quizás, pero sí también, como lo comentaba certeramente René, la denuncia sí debe de tener un acompañamiento, ¿no? Sobre todo en México y pues cualquier parte del país. Nosotros como organización civil nos permitimos presentar denuncias porque seguimos un protocolo de seguridad. Cuando vemos que hay casos de riesgo elevado, que por ejemplo, no sé, sea una entidad de mucha inseguridad, que haya una clara relación entre, no sé, crimen organizado y gobierno, etcétera, lo que hacemos es presentar denuncias anónimas, ¿no? Que también se vale, eso es muy válido, ¿no? Y eso aminora el riesgo. Y otra cosa que también que se puede recurrir es justamente presentar denuncias, pero que haya un respaldo colectivo, ¿no? Yo hablando desde sociedad civil, o sea, de organizaciones, mientras no sean varias organizaciones que respalden una denuncia, difícilmente van a tener ese impacto, ¿no? Entonces ahora imagínense para un ciudadano lo difícil que es que uno en lo particular vaya. Entonces mientras no haya estos mecanismos de protección al denunciante, lo ideal sería que por lo pronto o una denuncie de manera anónima, o la otra pide el acompañamiento, en este caso por ejemplo organismos como el CPCA en su momento pasaron en Chihuahua, o de organizaciones especializadas, ¿no? Porque de manera así solitaria sí es muy riesgoso. Entonces yo aplaudo y lo he comentado que está bien, celebro que se esté apostando a este tipo de iniciativas. Ya hay iniciativas para protección al denunciante, pero también no hay que dejar de lado el tema de justo buscar y procurar que la denuncia realmente camine, ¿no? Porque yo digo, pues, ¿de qué pretende uno promover el acompañamiento al denunciante si tu proceso de la denuncia pues no sirve? O sea, no te van a garantizar que esa denuncia vaya a terminar en una sanción o ni siquiera en una investigación. Entonces tenemos que reforzar esta parte del proceso de la denuncia, de la investigación, y al mismo tiempo empezar a hablar de la protección al denunciante, ¿no? No podemos invitar a que denuncien cuando los mecanismos de investigación pues no son buenos. Entonces esa es una paloma. ¿Cuál era la otra pregunta? Pues básicamente es eso, o sea, cómo lo que tú, o sea, para resumir, es el tema del escarmiento un poco para los funcionarios. O sea, si no ven mano dura, no hay prevención, no se detienen a hacer ciertos actos.
y el acompañamiento con la sociedad civil, eso también se me quedó muy grabado por lo que comentas y es muy importante. O sea, cuántos periodistas seguramente han recibido amenazas y que el gremio en ocasiones pues sí acompaña y se hacen comunicados, pero pues a veces vemos que ni así es suficiente y todos los asesinatos que hay, ¿no? Bueno, continuamos contigo, René, sobre este mismo tema, volviendo recordando un poco la pregunta, pues es ¿qué tipo de... Seguramente hay algunas cosas que... Hay retos sin duda, pero puede haber caminos de solución, puede haber pequeñas victorias, puede haber algo que sin duda puedas destacar como una solución y cómo la denuncia ciudadana también incide en esta agenda anticorrupción. Yo creo que sí hay soluciones, pero la primera parte es la voluntad política, ¿no? O sea, sí que me toca la palabra voluntad política porque no es una falta de voluntad política, es una irresponsabilidad. O sea, al final, cuando hablamos de temas de responsabilidades administrativas, lo que está pasando aquí es que la autoridad no está tomando la responsabilidad que le compete, ¿no? Y por eso no está funcionando como el tema. Hay un autor que a mí me gusta mucho el trabajo que hace, que hizo un modelo que le llama democracia mexicana, y hablamos de un proceso de democracia que está basado en simulación e impunidad, ¿no? Si no logramos primero establecer este nuevo marco de actuación en el que va a haber responsabilidad pública real para empezar dinero al tema, esto no va a cambiar, ¿no? Porque hablamos de dinero, los órganos internos de control, aparte de que muchos no son independientes, no tienen un solo peso, entonces para que se pueda dar todo lo que está hablando Marlene, necesitas tener protocolos, necesitas tener convenios de colaboración. Muchos de los temas que son en responsabilidad administrativa es tan fácil como armar un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el SAT. Y con eso sacas el dinero, ¿no? O sea, vienes de dónde se está moviendo el dinero, quiénes son los responsables y demás. Muchas de las investigaciones ni siquiera tienen que hacer ellos, es la colaboración para que les pasen eso, y eso ya se puede bajar a una tipología no es penal porque es administrativo, pero una tipología de cómo sucede como el acto, que podrías estar replicando y ya sabes cuánto tiempo se lleva eso, porque esa es la misma solicitud que vas a hacer 1, 2, 30, 50 veces, ¿no? Porque es los casos que más pasan, la verdad. Esa es una forma muy sencilla de poderlo arreglar. Pasa por protocolos, pasa por hacer presupuestos de verdad, por no estar condicionando los presupuestos a que si una unidad realmente hace la chamba, entonces pues se queda sin presupuesto al año siguiente, que eso también es una de las cosas que pasa, ¿no? Las personas que sí hacen la chamba, el golpe viene por la Secretaría de Hacienda o como se llame en cada gobierno estatal, y entonces ahí pues se muere ese tema, ¿no? Y el otro tema, evidentemente, se tiene que hacer un sistema de protección a personas denunciantes y entender las personas denunciantes de una forma amplia, ¿no? O sea, como alertadoras, personas alertadoras de actos de corrupción, que no significa que vas a presentar la denuncia y que no significa que necesitas tener una denuncia de calidad, ¿no? Esa ya es la chamba de la autoridad. Tú le pasas la alerta y la autoridad tiene que darle como seguimiento a eso. Y eso también, obviamente, pasa por mucha voluntad política, porque es meterle dinero a los protocolos de protección, ¿no? O sea, necesitas meter incluso refugios, necesitas meter dinero para poder hacer cambio de adscripción de funcionarias públicas. O sea, si están trabajando en un área, los vas a tener que pasar a otro, todo eso cuesta dinero. Y si no hay como dinero, donde está el dinero es donde está el amor en lo público, ¿no? Y ahí está muy claro, no hay dinero en estos temas porque no hay interés. Ya me contestaste la siguiente pregunta, pero okay. Sí, muy bien, muchas gracias. Sin duda eso es un camino muy importante a trazar y a poner atención, la autonomía financiera. Bueno, volviendo a la pregunta contigo, Jessica, pues sí, desde tu ámbito ya escuchamos los retos que hay, que comentamos anteriormente, pero sin duda también puede haber como que estas pequeñas victorias o cosas que tal vez desde tu posición has logrado, y la pregunta también de cómo la denuncia ciudadana incide a lograr posicionar la agenda en el combate anticorrupción. Claro. Bueno, pues creo que una de las cosas que desde el periodismo tenemos como
al menos claras en cuanto a lo que debemos hacer para combatir, o bueno, es que a veces no es como que nosotros podamos combatir en sí la corrupción, o sea, creo que gran parte de lo que podemos hacer nosotros como periodistas es contar cómo ocurre esa corrupción, ¿no? O sea, la cadena de situaciones que tienen que darse para que vivamos desfalcos o ya como grandes problemas de los que terminamos padeciendo por muchos años, ¿no? Y esas son como las pequeñas, a lo mejor, victorias que podríamos tener, ¿no? Hacer que la gente que nos lee, que nos escucha, se haga consciente de que todas esas pequeñas acciones que parecen inofensivas, que parecen mínimas, terminan desembocando en grandes problemas que vamos a padecer durante muchos años, ¿no? O sea, si volvemos al tema de la deuda, pues cuántos años, te dice que unos 25 años terminaríamos en pagarlas, y pues todavía falta ver cuánto más pueda crecer, ¿no? En el caso de las obras que están inconclusas, pues también cuántos años más, por ejemplo, acaban de autorizar en el caso del Metrobús millones para dar mantenimiento a una obra que ni siquiera ha arrancado, ¿no? Entonces seguimos como padeciendo todo ese recurso que no se destina a las cosas que debe hacerse, sino incluso a seguir manteniendo las irresponsabilidades o la inoperancia o la ineficiencia de ciertas dependencias, pues eso va terminando de mermar también nuestra calidad de vida. Entonces, como que contarle a la gente eso, y que cada vez más haya personas interesadas en detectar cuáles son los pasos que siguieron tal o cual político para hacerse de los beneficios, o incluso enriquecerse tanto, ¿no? O escalar en una posición de gubernamental, pasar de un puesto a otro, pues ese serían como parte de lo que nosotros como periodistas podríamos aportar, ¿no? Para que en su momento haya gente de la sociedad civil organizada que retome esa información y la pueda dirigir, así como lo hace Iniciativa Sinaloa, a poner las denuncias correspondientes, ¿no? O sea, incluso podríamos como a veces trabajar de la mano. Lo malo es que el tiempo siempre es muy limitado para nosotros, entonces, bueno, para todo el mundo, pero pues, a veces o estábamos en misa o en la procesión, ¿no? Hacemos el trabajo periodístico, o estamos también acompañando o uniéndonos a estos otros movimientos, que hay ejemplos en los que ha funcionado. Sin embargo, pues sí notamos que el tiempo nos juega en contra, porque por ejemplo no podemos dar seguimiento. Ahorita se me ocurría cuando hablaban acerca del tiempo que puede durar una denuncia, que la pueden estar ahí como haciendo a un lado hasta que ya no es procedente, pues podríamos nosotros como periodistas podríamos estar pendientes del seguimiento. Sin embargo, pues también a veces cuando algo no avanza, no hay un avance, pues no es nota, digamos, ¿no? O sea, y tal vez eso sería como cambiar el chip, porque aunque no haya avance, pues el hecho de seguir insistiendo, de mantener el tema en agenda, es también parte de la chamba que podemos hacer y que la podemos apoyar, aportar, acompañar el esfuerzo que ya hacen otros, ¿no? Entonces es como ir cerrando filas. Y por otra parte también fijarnos muy bien como periodistas acerca de la denuncia ciudadana, porque decimos denuncia ciudadana, y a veces ahí englobamos también a grupos que están cooptados, ¿no? Y que solamente le están haciendo el juego político a ciertos partidos, ¿no? Entonces se venden a sí mismos como asociaciones civiles o organizaciones de la sociedad civil que están denunciando, pero digamos que solo denuncian cuando es el partido del que son simpatizantes, pues puede obtener algo políticamente de al que están señalando, ¿no? Entonces nosotros también como periodistas, como discernir entre qué sí viene de un reclamo ciudadano muy genuino, fundamentado y con gente preparada que puede llevar a buen término una denuncia, por ejemplo, o presionar de las maneras desde su trinchera que se puede hacer, y quienes lo están haciendo solamente porque pues están cooptados por otros grupos de poder. También es parte de lo que nos toca como estar todo el tiempo detectando y
no caer, yo digo mucho, no hacer del caldo gordo a alguien más, ¿no? O sea, no caer en esos engaños o manipulaciones que al final al ciudadano no le van a beneficiar para nada. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues esto que mencionas, la labor de los periodistas y ir cerrando filas con sociedad civil es muy importante, y justo aquí tenemos muchos periodistas que están aquí presentes y quiero aprovechar para pues preguntar a ustedes si tienen alguna duda. Queremos utilizar este espacio para que los panelistas contesten preguntas. También si me pueden apoyar con Facebook, si en la transmisión en vivo hay preguntas también para aquí contestarlas. Y pues bueno, abrimos este espacio y al final cerramos con una reflexión, una conclusión del panel. Si quieren alzar la mano. Adelante. Pues a mí me parece que sí debe haber, como lo que han planteado, pues necesidad de que haya algún sistema de protección para alertar la denuncia, para alertar la filtración, entendiendo que además en la filtración hay todo un asunto político detrás que también hay que tener cuidado. Pero ¿quién nos cuida? O sea, ¿quién cuida a los alertadores? El propio Estado. El Estado es el que tiene que generar las condiciones de protección y de seguridad para los que alertan. El Estado, donde se están generando esos espacios de corrupción o esos actos de corrupción, no digo, un poco nos pasa a los periodistas con el tema de los mecanismos de protección. Nos ponen a los policías a que nos cuiden cuando los policías son de los principales violentadores de los periodistas, ¿no? Sí, me parece que el asunto es, o sea, ¿quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Es decir, sí sabemos cuáles pueden ser como ciertos mecanismos de protección. La cosa es cómo hacemos que esos mecanismos de protección funcionen y que sirvan pues, para impulsar la denuncia. Por otro lado, me parece como bien interesante, bien chido que estén aquí estas tres áreas, digamos, o estos tres representantes de diferentes sectores que en conjunto, pues a lo mejor pueden o podemos pues, ir generando situaciones donde poco a poco se vaya logrando como este combate a la corrupción, ¿no? Creo que hacen falta más espacios de este tipo y hace falta sobre todo más comunicación en estos espacios, ¿no? Porque nosotros tenemos los comités de transparencia, de participación ciudadana en los temas estatales de corrupción en los estados, que no dejan de ser también espacios cooptados por el poder. Muy bien, muchas gracias por el comentario. ¿Hay Sí, Sebastián. Yo comentario, por lo que entiendo, por lo que he escuchado, es también un poco un reto para un civil que no tiene el soporte de una organización denunciar la corrupción porque no hay mecanismos de protección, ¿no?, a la persona. Yo, con todo mi background tecnológico, me puse a pensar ahorita si hay alguna manera en que la inteligencia artificial puede interceder en eso, y busqué ejemplos y no conocía esto, lo confieso, o sea, no es algo que yo sepa y venga yo a decir, pero estoy viendo que hay una iniciativa que ya está desarrollando herramientas de ella para prevenir y detectar corrupción. En Brasil, en Ucrania y en Reino Unido ya hay herramientas en desarrollo que fueron hechas a partir de instrumentos que usaban los bancos para detectar financial crimes y corrupción. Lavado de dinero y desarrollo. Utilizaron estos mismos principios algorítmicos para detectar corrupción en contratos de gobierno. Entonces, se hace cuenta que esos sistemas detectan relaciones interpersonales, relaciones políticas, de afiliación política, de quién hizo qué empresa, etcétera, y entonces detecta indicios de corrupción de herramienta. Yo creo que si existiera algo así en México, podría ya señalar directamente dónde están, digamos, los focos rojos, y alguna organización, una chiquilla más independiente que ya pudiera enfocarse, ya sin poner a un ciudadano al frente o una organización da el nombre. O sea, el algoritmo detecta por ahí un indicio y se persigue. Nada más el contra es un poquito de que también el algoritmo puede fallar y puede llevarse entre las patas a alguien que pues, no está haciendo nada malo, pero ya existe. Yo creo que aquí en México podríamos quizás reunir en algún momento a alguien que pudiera armar ese concepto, pero bueno, ya se usa en el mundo y pues creo que eso es. ¿Hay alguna pregunta para alguno de los panelistas sobre ese tema?
Bueno, quizás una pregunta para ti, René. ¿Hay algún país que ya ha desarrollado un avance importante que nosotros podamos emular, copiar? Sí, Italia tiene una task force antimafia muy interesante. Y justo lo que hablas de inteligencia artificial, no es como tal inteligencia artificial, pero hay un desarrollo que hizo, de hecho es el que usa el gobierno de México. Creo que en sí el software está bien, la implementación, o sea, algo que decía, pero el sistema de alertas se basa en una plataforma que se llama GlobalX, que la hizo el HERMS Center for Democracy, creo que se llama, y está basado justo en tecnología de Tor. Entonces, en vez de usar páginas web normales, usas la red de cebolla de Tor, ¿no? Para que la denuncia digamos, más anónima. El problema es que también hay que educar en cómo denunciar y anonimizar la denuncia, o que la persona que reciba la denuncia pueda anonimizar la denuncia. ¿A qué me refiero? No es solamente que el canal sea seguro, sino que a la hora en la que incluso escribimos la información y la forma en la que se pudo haber recolectado esa información, te dice quién la pudo haber adquirido, ¿no? Y con eso pones en riesgo a las personas. Y ese es un tema que la verdad, y eso a mí me da mucha vergüenza decirlo, pero cuando hablas con los operadores de los sistemas de denuncia, ni por aquí les pasa, ¿no? O sea, estamos bien atrasados en el tema de cómo tratar denuncias anónimas. Y justo la pregunta que hace el compañero de cómo nos protegemos de un Estado que es agresor, es una gran pregunta, porque creo que cuando se solucione el tema del mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, se va a poder resolver también en gran medida este mismo tema, porque al final va a pasar por lo mismo, ¿no? O sea, tienes que también darle protección. Se está alargando el número de personas a proteger por un Estado que es el mismo el que agrede, ¿no? O sea, sí se me hace como está medio extraño como este tema, porque están todos los incentivos para seguir agrediendo. Hay ejercicios, en Paraguay hay uno bien interesante, que justo lo que hacen es tú denuncias y está la trazabilidad de toda la denuncia, te dan un folio, y entonces tú puedes seguir el folio en qué momento procesal va cualquier denuncia, ¿no? ¿O solo quien presenta? Quien presenta tiene acceso a este tema, pero a nivel tecnológico tú podrías también adaptar eso para hacer una base pública de cuáles son el número de denuncias completas y en qué avance va, porque ahí no estás entorpeciendo la denuncia, no estás diciendo estos son nuestros, digamos, nuestra teoría del caso, pues. No estás diciéndole exactamente es A, B y C lo que vamos a investigar, sino en este protocolo de investigación estamos en esta etapa del proceso, vamos avanzando, y ahí sí tú puedes medir muy claramente si la investigación va o no va avanzando sin entorpecer la investigación misma, ¿no? O sea, sí hay casos que podríamos ya estar agarrando en el resto del mundo. Se les ha platicado en algunos casos a los tomadores de decisiones, pero otra vez, sin voluntad política esto no avanza. ¿Y cómo se genera voluntad política? Hay que cambiar narrativas, ¿no? O sea, yo sí creo que, y es un espacio interesantísimo ahorita que haya integrantes de medios de comunicación, porque tenemos que empezar a hablar de eso, ¿no? Si nadie habla de esto no va a llegar a los oídos de tomadores de decisiones, porque no hay un costo político por no hacer. Ese es como el principal tema. El sistema anticorrupción se creó porque la corrupción con el tiempo de Peña Nieto lo tenía aquí por el tema de Ayotzinapa y por el tema de la Casa Blanca, ¿no? Si no hubieran pasado esos dos casos no tendríamos sistema ahorita, que es inoperante, puede ser, pero no habría ni siquiera eso, ¿no? O sea, se tiene que construir una narrativa de decir esto es importante, y los medios de comunicación son agentes vitales en que esto se empiece a replicar, porque si esto no se platica, pues esto saca una plática de café de las personas que estamos aquí, pero no va a haber como una masa crítica que mueva eso, ¿no? O sea, sí hay experiencias interesantes, hay vías para hacerlo, y para mover la voluntad política, la falta de voluntad política o la irresponsabilidad pública, pues ese creo que sería como el camino más sencillo, pues para moverlo, ¿no? Muy bien, pues qué interesante, porque algo que plantean aquí que tal vez no se plantea tanto en estos foros desde la inteligencia artificial, lo que comentaba aquí Sebastián, cómo encontrar estos algoritmos, también lo que comentaba aquí René sobre denuncias anónimas vía Tor, y pues no, también lo que se ha dicho desde hace mucho, el digitalizar los trámites para que no haya un intermediario, para que no te cobren moche, o sea, todos estos, la tendencia que hemos encontrado en estos comentarios de solución o preguntas que nos están haciendo está muy de la mano de la tecnología.
Entonces, eso está muy interesante. Muchas gracias por sus aportaciones. ¿Hay alguna otra pregunta aquí del público de Facebook? Sí, en las redes sociales me gustaría comentarles que hay personas que nos están viendo del estado de Sonora, de Baja California Sur, Sinaloa, Yucatán, y hay algunas preguntas que, bueno, voy a comentar a continuación. Daniela Ramírez, ella es de la Asociación Vigilancia Ciudadana con sede en Tijuana, y bueno, tiene dos comentarios. Dice, denunciar desde sociedad civil, difícil, peligroso, complicado, y más sin el apoyo de un CPC, ¿no? Ese es un comentario. Y la pregunta que ella tiene es, ¿pudieran compartir una buena experiencia de denuncia, aunque no se haya logrado una sanción? Si pueden compartir una experiencia. Y ya voy a leer una última pregunta de otro usuario, José de Jesús López. Dice, ¿qué opinan cuando las autoridades son juez y parte, además de que la justicia es selectiva con ciertos casos de corrupción? Serían esas cuestiones. Gracias. Esa sería como muy dirigida aquí a lo mejor a Marlene. La primera que hacían sobre denuncias que a lo mejor no hayan llegado a una sanción, pero que sean como ejemplos, ¿no? Se me viene a la mente ahorita dos. Una pues es del borde, de hecho ahorita la platicaba, y otro en lo local en Sinaloa. Nosotros lo voy a comentar nuevamente para las personas que nos ven en redes sociales. A partir de una investigación que se publicó en el Border, donde se identificó que la persona que estaba al frente del CAICE, que era la institución que se creó para atender a los niños y víctimas del incendio de la guardería ABC, pues la persona que estaba al frente estaba beneficiando con contratos a sus yernos, y estos contratos aparte eran con sobrecostos, ¿no? Entonces denunciamos esto por la vía administrativa. Fue un caso muy polémico porque llegó hasta la mañanera. De hecho, el presidente de la República lo mencionó en una mañanera esta denuncia. No sé si porque es un tema que nos duele todavía a nivel nacional tuvo esa rapidez. Se tocó el tema e inmediatamente le dieron trámite, ¿no? Cuando menos pensamos ya estaban en audiencias, ya estaban llamando a las partes, etcétera, y pues concluyó con la inhabilitación de Marcela Fimbres, que es por 12 años, que era la directora en ese entonces del CAICE, la que cometió estos actos de corrupción. Sin embargo, pues sí debo mencionar que aunque fue algo muy bueno para nosotros y para una noticia favorable para las familias, comentar que también los corruptos y las corruptas pues también pues se defienden, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo, aunque suene incómodo y triste. Esta persona se presentó un juicio de amparo, le dieron trámite. Ahorita la etapa en la que está es que este juicio de amparo, la autoridad, el Tribunal de Justicia Administrativa, ya lo retomó el caso porque ella detectó que hubo una irregularidad en el proceso. Resulta que el órgano interno de control, los OIC, que son parte fundamental para combatir la corrupción, no hizo bien su trabajo. Él fue el que asignó la sanción de la inhabilitación por 12 años cuando a él no le correspondía, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que hay un desconocimiento por parte de los órganos internos de control de cuál es su tarea, ¿no? Cuál es su función. O sea, su función era nomás decir, aquí está toda esta corrupción que está bien documentada, te voy a turnar a ti, Tribunal de Justicia Administrativa, para que tú seas el que sancione. Entonces él, si bien esta persona hizo un buen trabajo de documentar todo, porque todo lo retoma el Tribunal de Justicia Administrativa, sí le dicen de que ok, está bien, pero no podemos dar este fallo porque a nosotros nos compete eso, ¿no? Entonces ahorita estamos en espera de que el Tribunal de Justicia nos diga cuál va a ser la resolución final. Tenemos esperanzas en que va a terminar en algo bueno, porque ellos ya nos han anticipado en notificaciones que pues todo lo que se dijo pues es cierto y ya se comprobó, ¿no? Nomás ahorita estamos en espera. Aún sea una inhabilitación o lo que sea, creo que va a servir de escarmiento, ¿no? Nosotros sí tenemos nos hubiera gustado que las autoridades hubieran turnado el caso a la fiscalía, porque evidentemente eran delitos de corrupción, pero no lo hizo, ¿no? Entonces ahí también nos quedan a deber, sí hay satisfacción, pero
pues es una satisfacción a medias, ¿no? Porque sabes que pudieron haber hecho más y no hicieron su chamba completa. Pues ese caso se me viene a la mente. Y el otro en un local en Sinaloa, es por dos casos, ¿no? Uno es que es también por una denuncia que presentamos por una constructora, la principal constructora del estado de gobierno de Sinaloa, que estaba haciendo obras de manera discrecional por miles y miles de millones de pesos. Denunciamos esta irregularidad y aunque fue denuncia, esta no ha avanzado todavía como este caso, pero la satisfacción fue que la incidencia lo logramos a través de la vía legislativa, ¿no? Logramos presentar una iniciativa de reforma, se aprobó y ahora la empresa esta únicamente que se llama Precacil, nomás se dedica a hacer puras reparaciones y conservaciones y está obligada a transparentar también porque antes eso ni siquiera lo obligaban y tienen a un cierto monto tienen que ejercer, ¿no? Porque antes, imagínense, gobierno del estado, pues los constructores estaban enojadísimos porque ellos no estaban haciendo obra, entonces esa fue una satisfacción muy buena que además de la denuncia se logró un cambio positivo desde la legislación. Y otro más es unos colegas de Mazatlán, que es el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, presentaron una denuncia por la contratación irregular de luminarias por más de 400 millones de pesos por una adjudicación directa que estuvo mal hecha y pues hasta ahorita pues al alcalde, ahora exalcalde, lo separan del cargo. Ahorita su caso está siendo judicializado, de hecho la otra semana ya van a ser las audiencias por esta denuncia, ¿no? Entonces eso para mí son casos muy buenos, muy positivos y pues es un efecto dominó, ¿no? Si uno presenta estas denuncias y ven que tienen este tipo de efectos como el de Mazatlán, pues yo creo que incentiva a que otras organizaciones, sus ciudadanos hagan lo mismo, ¿no? Entonces eso es mi parte. Muchas gracias. Y yo ahí poniéndote en mi granito de arena, desde el periodismo también es muy interesante cómo también se pueden lograr incidencias inmediatas. Me acuerdo de un caso de una nota que en algún momento publiqué que era sobre una empresa, un directivo de una empresa que hizo la licitación y casualmente pues su empresa no ahí iba ganando y pues iba a ganar o estaba en proceso de porque pues era la única empresa. Entonces sale la nota y al final al funcionario lo retiran del cargo porque pues también significaba como un tema evidenciarlo y ponerlo en la agenda pública y también ya cuando es muy evidente pues o sea para dónde se hacen las autoridades. Entonces también desde el periodismo a lo mejor no es como dar una denuncia ante una instancia como era la pregunta, pero hay que explorar también esas otras vías de cómo si hay incidencia y finales felices de casos que se pueden denunciar públicamente también. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, la otra pregunta era de José de Jesús López, un usuario de redes sociales. ¿Qué opinan cuando las autoridades son juez y parte, además de que la justicia es selectiva con ciertos casos de corrupción? Pues de hecho por diseño ahorita son juez y parte. Bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas se supone que divide en tres partes. En la parte administrativa hay una que investiga, hay una que pero antes de las sanciones que sustancia las denuncias y ya hay una parte que resuelve si son no graves o se manda al Tribunal de Justicia Administrativa para si son graves, ¿no? El tema es que muchas de estas veces no se ve una real independencia de la parte que investiga con respecto al titular del órgano interno de control, ¿no? Entonces, por diseño y sobre todo por temas presupuestales incluso, es a veces imposible, ¿no? México tiene arriba de 2.000 municipios, de los cuales realmente nomás 250 municipios están en capacidades reales para tener administraciones funcionales presupuestalmente. Les voy a poner el caso de Chihuahua. Chihuahua tiene 67 municipios, de los cuales 40 de esos municipios tienen 10,000 habitantes o menos y tienen presupuestos de 25 millones de pesos o menos. Eso no te alcanza para pagar una nómina muy sustancial y pagar la gasolina, digamos, de servicios públicos o lo que se vaya a requerir, o policías o lo que sea. Con esos presupuestos tan mínimos,
es difícil cumplir con lo que te pide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que son 3 personas adicionales que tendrían que estar haciendo ciertas cosas. No te da dinero. Entonces, en los hechos, pues dejen ustedes que sea pues, su parte. Son inoperantes, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de varios municipios, ¿no? Tendríamos que flexibilizar también la forma en la que entendemos cómo generamos estos órganos internos de control y armar como tal vez generación de órganos internos de control intermunicipales para que se junten bolsas de varios municipios pequeños y sea una persona encargada para los casos de varios municipios tipos, ¿no? Si no, este modelo no va a operar ya cuando lo estemos bajando en los municipios. Y otro de los casos, hablando de que imposible desde sociedad civil, a lo mejor no tanto es la vía de la denuncia, pero hay otras vías, ¿no? En Chihuahua se paró una contratación de alumbrado público que estaba 10 veces de sobreprecio por medio de un instrumento de participación ciudadana. En este caso se mandó a plebiscitar la decisión y se ganó, aunque no se ganó como vinculante, sí se juntó el 8.9% de las personas que votaron, fueron como 62,000 personas para votar si están a favor de un endeudamiento a 15 años para el cambio de total de luminarias en el municipio de Chihuahua con un precio de 6,200 millones de pesos. La gente votó mayoritariamente no. Fueron 34,000 votos a favor del no, 20 y tantos mil a favor del sí. Y creo que ese es un mecanismo bien importante también de control social, ¿no? Muchas veces esas derrotas yo creo que les ponen más que 10,000 investigaciones que se puedan estar siguiendo, porque aparte activan a la ciudadanía y en vez de que estén discutiendo si van a votar por fulanito o fulanito, están discutiendo por una decisión de política pública. Eso cambia las reglas del juego y regresa al poder a las personas, ¿no? Eso creo que también es una de las vías que podríamos estar viendo desde sociedad civil. Ojo, no todas las leyes de participación ciudadana son iguales, habría que estar revisando a nivel estatal cómo está cada uno, pero es una vía que vale la pena explorar y que casi no se toma en cuenta y que muchas veces la sanción social sirve mucho, ¿no? Otras veces nos han servido audiencias públicas en las que se le dice corrupto a una persona y casualmente esa persona ya no va a tener un puesto público en el futuro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que no son mecanismos judiciales como tal, a veces tienen más peso que un mecanismo judicial. Yo también estoy de acuerdo con lo que dices del periodismo, ¿no? O sea, hay que buscar otras formas a lo mejor más interesantes de darle la vuelta a esto hasta que en el país no podamos asegurar la protección a las personas que denuncien y pues ir acompañando los esfuerzos de las pocas agrupaciones que sí hacen el esfuerzo, ¿no? Creo que ahorita lo que hace el Border es bien interesante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya aquí vamos a pasar a la etapa de clausura. Si no hay más preguntas, me gustaría preguntarle a... ¿Hay todavía? Bien, perfecto. Pues alguna de Facebook nada más. Bueno, rápido, sí, rápido esta pregunta de César Sereno. Él observa la transmisión desde la ciudad de Morelia y su pregunta es: ¿el camino es ciudadanizar la denuncia, más denuncias de los ciudadanos, o pasa por presionar para que las autoridades investigadoras y sancionadoras hagan su trabajo conforme a la ley de oficio? Pues yo creo que las dos cosas, la verdad, o sea, deben de ir acompañadas de que las autoridades hagan su trabajo justo como lo dice de oficio. Es muy triste que se publiquen diariamente reportajes de investigación con casos comprobados de corrupción y las autoridades no tengan ni el más mínimo interés de iniciar de oficio una investigación, ¿no? Eso no lo vas a ver en Estados Unidos. En Estados Unidos sale un reportaje de investigación donde detectan un posible caso de corrupción y al día siguiente ya lo están investigando las autoridades, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, totalmente importante, que las autoridades se apropien de esta obligación que tienen, como lo dice René, porque no es me gusta esta parte de ya cambiarnos el chip, no es un tema de voluntad política, sino un tema de responsabilidad, que asuman su responsabilidad. Y lo otro, pues ya yo creo que apoyaría a ciudadanizar más las denuncias, ¿no? O sea, si no vemos esta responsabilidad que tienen las autoridades materializadas de iniciar investigaciones de oficio, pues no, difícilmente vamos a ver una ciudadanización de las denuncias, ¿no? Yo creo que van de la mano. No sé si eso fue más o menos la pregunta de él, pero así la entendí, pero sí es importante ciudadanizar las denuncias, que sí. Como ahorita lo comentábamos, que si una persona ve que
alguien del ayuntamiento trae un carro en horas laborales en un centro comercial, pues que trae, pues que no tiene nada que ver con eso, oye, eso mínimamente ya es un acto de corrupción, ¿no? Entonces, pero sí bajar este discurso a la sociedad, porque como ahorita lo comentábamos acá, la gente no sabe, las personas no saben que a diario se están cometiendo actos de corrupción y pues no les ponemos nombre, ¿no? La intención aquí es ponerles nombre y empezar a denunciarlos. Muy bien, bueno, pues ya entonces vamos a pasar a la etapa de clausura. Durante este panel hemos abordado desde distintas ópticas, desde los retos, también algunas propuestas de solución, cuáles son algunos casos ejemplares, también cuáles son los obstáculos que hay por ahí. Y pues yo quisiera pedirles a ustedes también que en 4 minutos o una intervención así breve puedan decirnos qué es lo que retoman, cuál es la conclusión final, qué otras alternativas hay, porque pues ya dialogando en este panel vemos que sí hay muchas alternativas y que sí hay muchas posibles soluciones. Entonces, ¿cómo fortalecer las capacidades de esas instancias que están encargadas de pues investigar estos casos, o cómo empoderar a los ciudadanos para que justo extirpar del poder todo este control que hay sobre las denuncias? Entonces, ¿comenzamos? ¿Quién quiere comenzar? Pues Jessica. Bueno, creo que todo lo que hablaron mis compañeros y también lo que han comentado desde las participaciones me parece parte de un todo que hay que integrar al diálogo y también a las acciones, ¿no? O sea, me interesó muchísimo el asunto de la protección, por ejemplo, de los denunciantes y cómo generar esos mecanismos para pues incentivar, pero cuando ya sea completamente seguro para la ciudadanía, porque entre tanto pues no vamos a sentirnos, y no solamente para la ciudadanía, porque pues conozco personas que trabajan también dentro de los gobiernos que se dan cuenta de los actos de corrupción y que es muy complicado para ellos hablar, o sea, que también quisieran combatirlo de cierta manera, pero que ponen en peligro, no digamos únicamente su puesto, ¿no? También a veces su vida, porque, por ejemplo, hablamos de los estados donde los gobernadores actúan como caciques, ¿no? Como dueños de todas las instancias gubernamentales, desde estatales hasta municipales. En el caso de Coahuila creo que también, ocurre muy, muy, muy fuertemente. Entonces, no se puede incluso esto del anonimizar una denuncia. Si tienes un dato que maneja cierta persona, pues difícilmente va a funcionar incluso para nosotros como fuente, ¿no? Porque lo pones en riesgo y no únicamente, insisto, que pierda el trabajo, ¿no? Su integridad física y demás. Entonces, ahí ese tema a mí me parece muy interesante. El asunto de la autonomía financiera de las instancias que tienen que ver con la investigación y las sanciones para combatir la corrupción, me parece fundamental, es crucial. O sea, sí, ahorita que mencionabas, René, me parecía como, bueno, ¿cómo le haríamos para que ¿de dónde tendría, es que ese es el gran problema, ¿de dónde tendría que salir el dinero para que estas autoridades no sean juez y parte, ¿no? Y también para garantizar que sean operantes, que se complete para todas las funciones que tienen, porque a veces el problema no es que se gaste. Por ejemplo, una observación que se hacía cuando se hablaba mucho del Sistema Nacional Anticorrupción era el gran presupuesto que se iba a asignar a algo que, aparte, si existiera la responsabilidad de los gobernantes, pues no tendría que existir, ¿no? Y algunas personas que apoyaban el hecho de que existiera decían, bueno, es que a fin de cuentas, pues tenemos que hacernos a la realidad de que no hay responsabilidad por parte de los gobernantes, y por otra parte el presupuesto es menor de lo que necesitaría
un sistema para hacer todo lo que tiene que hacer y combatir la corrupción, que en nuestro país es enorme, ¿no? Entonces, pero me pregunto, ¿de dónde tendría que salir ese dinero? Porque pues sale del Estado, del Estado, digamos, de la Federación y de los estados, de las entidades, ¿no? ¿De dónde tendría que salir? Habría que pensar en un modelo, en un esquema que ahorita a mí ni siquiera se me ocurre, ¿no? Porque de alguna manera se lo financia iniciativa privada, también son otro tipo de presiones. O sea, no me imagino qué ente podríamos crear para que pueda garantizarse la autonomía administrativa financiera de estos organismos, y creo que sería una buena parte para comenzar a fortalecerlos, ¿no? Pero pues ahí pero por lo pronto siento que es un nudo o algo que todavía no podemos resolver, al menos desde mi punto de vista no lo veo próximo a resolverse. Y bueno, pues todo lo que ya mencionaba acerca del acompañamiento y lo que mencionaba Vicky también, de cómo buscar estas vías desde el periodismo, de incidir, ¿no? O sea, de señalar, de exhibir ciertas cosas que dejen de ser como lo más normal, y que el funcionario pueda sentir una presión, o sea, se sienta observado, incluso pues cuando sabemos que tienen aspiraciones políticas, están muy al pendiente de qué manera podríamos como señalar que tienen actos de corrupción que les impidan, bueno, que se impidan que estos funcionarios sigan creciendo como lo hacen en todos los estados y en la federación, ¿no? Que sigan brincando de puesto en puesto mientras nadie castiga lo que ya hicieron en el pasado, ¿no? Y mucho menos cuando estén en un puesto en el presente. Sí, pues de mi parte, lo que estamos pugnando ahorita es el tema de las designaciones. Creo que para dar respuesta a lo de la preocupación de Jessica, que es una preocupación de todas y todos, es justamente el tema de las autonomías, ¿no? Yo creo que mientras no aseguremos designaciones que sean autónomas, difícilmente lo vamos a ver, ¿no? Todo parte de ahí, empezando desde los órganos internos de control, que es el primer contacto con un ciudadano en un tema de corrupción, de denuncia, hasta el propio fiscal o fiscal anticorrupción, ¿no? Que está al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Yo creo que esos cargos tan importantes deben de pasar por un proceso público, abierto, que garantice que son autónomos e independientes de otros poderes, ¿no? Entonces, mientras eso no lo hagamos, difícilmente vamos a ver resultados. Recordemos que si un órgano interno de control, como ahorita sucede en muchas partes del país, está sujeto, sublevado, o que su superior es el alcalde, pues nunca le va a dar trámite a las denuncias que se presenten hacia su superior, ¿no? Entonces, ahorita ya afortunadamente se está empezando a hablar sobre la figura esta de los órganos internos de control, su papel, así como también se tiene que empezar a hablar justo de las fiscalías, ¿no? De sus nombramientos, que deben de ser autónomos, no pasar por la mano del gobernador o la gobernadora, no pasar por pues todo esto que lo politice o coopte estos espacios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que una parte de apostarle es fortalecer esas designaciones. Y lo otro es también pues justo el tema de lo que comentamos, la protección al denunciante. Eso también es parte fundamental, pero también yo creo que es importante entrarle a la revisión de las leyes, ¿no? Ahorita yo creo que todos hemos coincidido que el sistema anticorrupción nos ha quedado de ver muchísimo, pero todo es perfectible, ¿no? A mí me parece un error que se quieran eliminar pues desde estos sistemas hasta los propios órganos autónomos como el INAI, que nos han costado luchas ciudadanas de décadas. Esa no es la solución, no podrán tener errores, fallas, pero recordemos que el origen, la esencia de ellos fueron justo exigencia ciudadana, como lo decía René. No hubiéramos tenido un sistema anticorrupción si no hubiera pasado el tema de la Casa Blanca y los otros actos de corrupción de Peña Nieto. Entonces hay que recordar el origen para evitar que eso suceda y hacer las debidas modificaciones a las leyes, ¿no? En Sinaloa ya hemos avanzado con algunas reformas a la ley que ha garantizado que las personas
que realmente los CPC sean ciudadanos, ¿no? Aunque hemos tenido molestias allá en lo local, porque justo y René no me dejará mentir, los comités de participación ciudadana ya están cooptados. O sea, tú dices, ¿quiénes integran mi CPC? Pues está el ex fiscal, el ex secretario. Entonces no es un comité de participación ciudadana totalmente que tenga, más allá de la voluntad política, su responsabilidad política, pues su responsabilidad de que los actos terminen en denuncias y sanciones. Entonces necesitamos un CPC ciudadanizado, y eso se logra a través de los requisitos, ¿no? Por ejemplo, para hacer CPC, los mismos requisitos que te ponen son los mismos que tiene el secretario ejecutivo, o sea, que es una figura totalmente técnica, que ahí sí estoy de acuerdo que tiene que ser un servidor público, o sea, por todo lo que tiene que hacer, su trabajo de cabildeo, de organizar las reuniones con el comité coordinador, el tema de políticas públicas, etcétera, administrativo, pero esa debe de separarse esos requisitos de una persona que va a integrar el CPC. Nosotros en Sinaloa ya lo logramos. Hubo mucha molestia porque aumentamos, pusimos en la ley que para integrar el CPC debiste haberte separado 7 años del servicio público, ¿no? Entonces, esta última convocatoria que se abrió, se postularon personas de partidos políticos y servidoras públicas del año inmediato y se molestaron porque quedaron fuera. Entonces, nosotros decimos que entendemos el enojo, pero pues ahí viene la convocatoria para el secretario ejecutivo, se pueden postular ahí, o a un órgano interno de control, o sea, porque quieren ocupar estos espacios. Entonces, pero bueno, obviamente varía en cada contexto, en cada entidad, pero esas son nuestras propuestas, ¿no? Voy a tratar de ser breve. Cambio de narrativa, eso es básico y eso la prensa va a ayudar un montón, ¿no? La primera parte. La segunda parte es cómo entras, pero también cómo sales. O sea, necesitamos candados para que no puedan correr a las personas que están haciendo bien la chamba, ¿no? La remoción debe de estar medio semi-blindada para que la persona que entre no se pueda correr por procesos inventados, porque eso es la cajón. Y justo los mecanismos de designación. Y en el tema del presupuesto, sí hay formas de blindar el presupuesto a nivel constitucional. En Chihuahua por lo menos tenemos casos, la Auditoría Superior del Estado tiene ya un presupuesto, un porcentaje del presupuesto de egresos del Estado asignado mínimo al año, y no lo puedes bajar de ese piso, ¿no? Eso ayuda a que puedan respirar estos grupos, ¿no? Y si a eso le sumas también candados para que no puedan remover a gente que está haciendo bien la chamba, puedes como empezar a empujar ese tipo de temas, ¿no? Sería relativamente sencillo agregar en todas las constituciones locales o incluso en la ley general de responsabilidades un porcentaje mínimo que de ahí no pueda bajar para asegurar que el control avance. Y pues el otro, pues ahora sí que literalmente hagan la chamba para la que se les paga a las personas, ¿no? Y no estoy hablando de los funcionarios de primer nivel, de piso, estoy hablando de los funcionarios de primer nivel, que muchas veces pues vienen con el equipo de la campaña, que no son más que los amigos de la campaña. No necesariamente tienes que tener el conocimiento para ser secretario de Estado, sino estar en la campaña. Estas personas sí tienen una responsabilidad mayor que el resto de las personas, ¿no? Entonces, que asuman su responsabilidad pública. Eso es, creo que lo mínimo que deberían de estar haciendo. Bueno, pues muchas gracias a todos, también a ustedes que nos acompañan aquí presencialmente y en la transmisión en vivo. Bueno, recordarles que este webinar se realiza como parte de las actividades de Iniciativa Sinaloa dentro del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, Border Hub. Este proyecto es del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, con el fin de promover el periodismo de investigación y el análisis de datos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la frontera de México-Estados Unidos. Pues nuevamente agradecemos su presencia y también la de todos los asistentes. Muchas gracias.